Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga desde el lugar donde nos estén escuchando y recibiendo esta palabra. Les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Deseamos que el Señor esté prosperando sus caminos y les esté acompañando en estos tiempos de cuarentena, de bendición, tiempos en los cuales nos hemos podido también acercar a Dios de una manera más íntima, más personal. Tiempos que Dios está utilizando para reenfocar y direccionar nuevamente a su iglesia. Hoy es un día muy especial, hoy es domingo, primer domingo de mes. Es una oportunidad para compartir y recordar también ese tiempo que el Señor nos ha regalado y que nos ha instituido para recordarle con esa Santa Cena que pudimos disfrutar y que ojalá ya hayamos podido disfrutar en casa. También es un tiempo especial para disfrutar en familia de la palabra del Señor. Quiero, antes de leer el texto bíblico y antes de empezar, recomendarle a amada iglesia que llame a todos sus familiares, invite a sus hijos, invite a los jóvenes de la casa. No importa si son creyentes de la palabra, si son cristianos, si son evangélicos, lo que sea. No importa, es una oportunidad para que en familia compartamos la palabra de Dios. Llámelos, siéntese con ellos, discuta respecto a esta palabra, comparta, tengan diferentes opiniones respecto a la palabra de Dios. Qué bueno es poder debatir respecto a temas que edifiquen la casa, que edifiquen la familia. Entonces les recomiendo que llame a todos los miembros de su casa, de su familia, para que disfruten de la palabra que el Señor ha preparado hoy. Ahora le invito a que cierre sus ojos y se disponga para orar y presentar este tiempo en la presencia del Señor. Padre de la gloria, te doy gracias, muchas gracias por esta oportunidad hermosa de compartir tu palabra. Gracias, Señor amado, por mi familia que está sentada, Señor amado, aquí para escuchar esta palabra el día de hoy. Quiero invitarle a que se diga eso delante de la presencia del Señor. Padre, gracias por cada miembro de mi familia que hoy se dispone para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por haber podido disfrutar de una alabanza, una adoración, una santa cena, Señor, en tu presencia, haber recordado lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Dios del cielo, por esta oportunidad maravillosa, Señor amado, de seguir creciendo espiritualmente desde nuestra casa. Hoy bendigo, Señor, hoy quiero bendecir especialmente a cada sacerdote de familia. Cuando hablo de sacerdote, Señor, tú sabes que me refiero a aquellos hombres o mujeres que conocen de tu palabra y que están llamados, Señor, a transmitir tu palabra, Señor, a cada miembro del hogar. Yo te bendigo, Señor amado, por ellos. Te doy gracias, Padre Celestial, por lo que vienes haciendo. Te pido, Señor amado, que des sabiduría a cada uno de los miembros de la familia para poder entender la palabra que tú has diseñado y has entregado hoy para con nosotros. Te doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Le invito a que abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 en adelante. Vamos a leer hasta el capítulo 7, versículo 1. Ok, dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora vamos al capítulo 7, versículo 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra y que sea de mucho crecimiento para nosotros. Una cosa importante que el Señor viene hablando a través de su palabra, y que conste que quise saltar este texto bíblico, vengo predicando del libro de la carta, de la segunda carta a los Corintios,
y realmente en mis planes estaba no predicar del capítulo 7, quería pasar al capítulo 8, pero el Señor insistentemente, y llevo por ahí unos 20 días recibiendo palabra del Señor a través de este texto bíblico, hasta el punto que el Señor me dice: transmítelo a tu congregación, transmítelo a la iglesia. Es necesario, así que es importante lo que el Señor tiene hoy para con nosotros, porque venimos viendo el tema de cómo nosotros somos colaboradores de Cristo, cómo nosotros nos convertimos en colaboradores de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y cómo el Señor quiere perfeccionar, transformar y limpiar esos colaboradores. Somos colaboradores en formación, formación que no termina aún todavía. Aquel que diga que ya la terminó es porque apenas está empezando, es porque apenas está iniciando realmente. Pero entonces viene la palabra del Señor y me complementa también este texto bíblico, porque muchas de las razones que nosotros encontramos para no ser colaboradores de Cristo, muchas de esas razones no parten de nosotros, sino que en realidad parten de quién anda con nosotros. Casi que estamos hablando de ese dicho popular, no es bíblico, pero muy aplicativo en este momento, de dime con quién andas y te diré quién eres. Algo así más o menos es lo que nos enseña hoy la palabra, nos va a enseñar hoy la palabra. Muchas de las compañías con las que nosotros, o de las alianzas, los lazos que nosotros formamos, en realidad influyen en el hecho de que yo pueda ser un colaborador o no de Cristo. Por eso aquí empieza la palabra hablándome de hacer yugo, de tener yugo desigual con las personas. Porque entonces me dice el texto bíblico: no os unáis en yugo desigual. Mucho cuidado con esta clase de cosas. No os unáis en yugo desigual. Y en realidad, durante mucho tiempo se ha predicado que esto de yugo desigual se ha aplicado solamente a lo que es el matrimonio. Unirnos en matrimonio con una persona inconversa. Sí, es una de las tantas ramas, una de las tantas áreas a las cuales podemos aplicar este yugo desigual. Pero en realidad, la palabra unáis, ¿verdad? Es la palabra principal de ese texto bíblico. Es hacer una alianza, es hacer lazos, es hacer nexos, y no solamente en matrimonio. Constantemente nosotros nos estamos uniendo o formando lazos, formando uniones, valga la redundancia, pero constantemente estamos formando estas unidades con diferentes entes. Por ejemplo, nos unimos con alguien cuando aceptamos una alianza con ese alguien. Cuando aceptamos un pacto con ese alguien, ya nos estamos uniendo no solamente con la persona como tal, sino que en realidad sabemos que las creencias, la forma de actuar, la forma de pensar de ese alguien va a influir en algo en nuestro ser. Nos unimos cuando aceptamos ayuda de alguien. Y en esta época, por ejemplo, de cuarentena, en esta época de crisis mundial económica, el llamado de Dios es a que prestemos mucha atención a quien le aceptamos ayuda. Iglesia, nos unimos con alguien cuando aceptamos que alguien venga y nos ayude y sabemos de antemano de que más adelante ese favor nos va a salir caro, nos lo van a cobrar. Cuando tú aceptas una ayudita de tu patrón, pero sabes que tu patrón tiene una doble intención, o de un vecino, pero sabes que ese vecino más adelante, cuando tú salgas de la crisis, o aún el día de mañana, pasado mañana, te va a cobrar ese favor de una forma profunda, de una forma grande. Entonces nos unimos cuando aceptamos esa clase de ayudas, esa clase de colaboraciones también. Estamos formando esas uniones, esos lazos. Nos unimos con alguien cuando damos cabida en nuestro corazón a lo que esa persona consigue y queremos conseguirlo de la misma manera. Cuando vemos cómo los malos prosperan a través de sus malas alianzas, a través de sus chanchullos, a través de sus cosas, y en nuestro corazón también queremos de una u otra forma tener la prosperidad que ellos tienen. Ahí estamos formando alianzas. Esto es a todo nivel. Esto no es solamente a nivel de los incrédulos que van formando y van formando uniones entre ellos.
todo creyente a toda hora y en todo momento tiene que estar pendiente de cómo está formando uniones, cómo nos estamos uniendo, cómo nos estamos relacionando. Porque lo que dice el texto bíblico es que nos cuidemos de unirnos en yugo desigual. Esa unión me lleva a desarrollar un yugo. Entonces es cuando esa unión, de una u otra forma, van formando ese yugo que nos amarra. ¿Qué es un yugo? Es algo que une en tiempos bíblicos y aún en este tiempo, une dos animales, dos bestias, para que todas dos jalen. Cuando están unidas, para donde vaya la una, tiene que ir la otra. Y eso es lo que sucede en la vida cristiana, eso es lo que sucede en nuestra espiritualidad y eso es lo que sucede cotidianamente. Cuando tú te unes, empiezas a formar un yugo entre otras personas, entre otros seres, entre otras creencias y tu vida. Cuando tú das apertura en tu corazón, o como decíamos, cuando aceptamos ayuda de alguien y empezamos a formar esa alianza, esa unión con ese alguien, el día menos pensado esa persona que tanto te ha ayudado, que tanto te ha dado la mano, dice, pero es que el camino es por acá. Y tú como cristiano sabes que el camino es muy diferente. Pero como tienes un yugo, como tienes una unión, has permitido que durante varias épocas haya esa unión, se haya formando esa unidad. Él dice que es por acá y tú terminas yéndote con él. Terminas jalándote porque ese yugo te jala, ese yugo te amarra, ese yugo no te permite muchas veces entonces hacer la voluntad de Dios. Un ejemplo, muchas veces nos hemos dado cuenta, el problema del alcoholismo, hablemos del alcohólico, cuando el alcohólico quiere salir del alcoholismo y quiere glorificar el nombre de Cristo. El problema muchas veces ni siquiera es el alcohol, el problema son los yugos, las amistades que ha formado en medio del alcoholismo. Como ya hay un yugo de amistad, yo te he invitado, yo te he pagado la cuenta, yo me he emborrachado contigo, tú estás en deuda conmigo. Cuando el borracho quiere salir del alcoholismo, los amigos le dicen, usted se nos va a torcer, usted nos va a traicionar. Y ese yugo es el que hace que el alcohólico muchas veces no pueda salir del alcohol. El problema ni siquiera es, creo que son pocos, y créamelo por experiencia, no toda la vida fui cristiano, pero por experiencia en mi vida pasada, en mi vida anterior de alcohólico, el alcohol no sabe bueno, eso sabe muy maluco. En realidad no es que uno se quede en el alcoholismo porque eso sepa bueno, porque eso tenga un sabor delicioso, no sé quién ha podido saborear un aguardiente en la boca, eso es horrible. En realidad el problema es las amistades que te rodean y con las que tú te diviertes y formas lazos, formas yugos. Lo mismo con el adulterio, la fornicación. ¿Cuál es el problema del adulterio? En primer lugar, tú lo empiezas a hacer por un gusto propio, pero llega el momento en que tú te quieres salir y quieres decir, no, quiero ser fiel a mi esposa, quiero ser fiel a mi familia. Pero como ya has formado tantos yugos con otras mujeres, ya has formado yugos con otras personas, esas personas te van a seguir buscando, te van a seguir llamando. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta que ese yugo desigual nos obliga muchas veces a tomar malas decisiones. Entonces en el cristianismo, cuando nosotros estamos caminando con la palabra de Dios, con la ley de Dios, cuando tenemos la ley de Dios como base de nuestra vida, tenemos que buscar mucho tenemos que examinar mucho con quién estamos formando esa clase de yugos, esa clase de alianzas, porque el día menos pensado se va a poner la palabra de Dios frente al yugo que tú has formado y vas a tener que colocarlos en una balanza. Vas a tener que saber y entender y tomar una decisión. ¿A quién obedezco? ¿A quién quiero seguir? Ahora, ¿con quién debo de evitar unirme según la palabra? ¿Con quién debo de evitar unirme en cualquier yugo? En cualquier forma de yugo. La palabra utiliza varios términos ahí para describir lo que yo debo de evitar. Por ejemplo, en primer lugar, me está hablando en el versículo 14, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces, en primer lugar me está diciendo, no se una con los injustos. Pero luego dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas?
Entonces, en segundo lugar, me está diciendo, usted que es luz, evite de unirse con las tinieblas. Versículo 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Ojo, si tú eres de Cristo, no tienes ninguna comunión con Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, si tú eres creyente, no te unes con el incrédulo. Me llama la atención porque vamos a mirar el nexo que une estas personas o estos términos a los cuales me está diciendo la palabra no me debo de unir. Hay un lazo que une estas palabras en sí. Por ejemplo, hablemos de los incrédulos en primer lugar. Versículo 14 nos dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Perdón, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El primer renglón del versículo 14. Luego habla de la injusticia y la justicia. ¿Qué yugo? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y la palabra incrédulos allí, para empezar, es la palabra apistos en el griego. Dentro de las congregaciones ya hemos escuchado que pistis es la fe que viene por el creer en la palabra de Dios. Por lo que es la fe en la palabra, es la fe que yo desarrollo por el conocer la palabra de Dios. Pistis. Apistos es todo lo contrario a esa pistis. A quiere decir sin, pistos, sin fe en la palabra, sin fe en la ley, sin fe en la ley de Dios. Pistis es la fe que viene entonces por la palabra y el conocimiento de Dios. Entonces lo que me está diciendo es, ¿quién es un incrédulo, un apistos? Es aquel que no respeta la ley de Dios, es aquel que no quiere tener nada que ver con la ley de Dios, que no confía en esa ley. Es aquellas personas que no creen que la ley de Dios funciona. Usted y yo como cristianos hemos conocido a Dios a través de la palabra y sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, es real. Pero hay una cantidad de personas que te van a estar diciendo todo el tiempo, eso es mentiras. Eso de la fe no funciona. Ahora, en segundo renglón del versículo 14, en la parte B, dice que compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y la palabra injusticia, allí también en el griego, es la palabra anomia, que significa sin ley. Vamos mirando el lazo que hay entre lo uno y lo otro, porque en realidad creo que Dios nos está repitiendo una y otra vez lo mismo. Ojo con quién te unes. Hay una característica especial que tú tienes que tener en cuenta a la hora de formar uniones, a formar yugos. Tienes que tener esa característica, tienes que tener en cuenta esa característica. La palabra injusticia es la palabra anomia, que significa sin ley, o sea, que rechaza la ley, o sea, un rebelde. Una persona rebelde que no respeta la ley. Tenemos en primer lugar la palabra incrédulos, que es una persona que no cree en la palabra de Dios, que no cree en la ley de Dios. Pero en segundo lugar, un injusto es una persona que no tiene ley, o sea, no tiene escrúpulos para hacer el mal porque no hay una ley que lo rija, no hay un límite, no tiene límites. La palabra de Dios no lo para. Y usted tiene que analizar eso a la hora de hacer yugos, a la hora de hacer alianzas. Esta persona tal vez sea una persona rebelde a la palabra de Dios, que no le va a importar robar, que no le va a importar matar, que no le va a importar mentir, que no le va a importar difamar, levantar falso testimonio en contra de su prójimo, porque cuando él quiera hacer eso, si usted ha formado un yugo con esa persona, a usted le va a tocar mentir con él, a usted le va a tocar quebrantar la ley que está en su corazón, quebrantar la ley, la palabra de Dios que está en su corazón, para poder caminar junto con esa persona. Entonces la palabra injusticia es una persona que rechaza la ley. Ahora viene y dice, ¿qué compañerismo, qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y la palabra tinieblas aquí, que es escotos, se refiere a una oscuridad intelectual. Escuche eso, oscuridad intelectual. En Romanos 2:19 se refiere a la ceguera, desenfoque espiritual. Romanos 2:19 habla que somos ciegos, guía de ciegos. No se está refiriendo a la ceguera física, se está refiriendo a la ceguera
intelectual. Mi esposa en la predicación anterior hablaba de la relación que tiene en la palabra el hecho de que una persona se vaya desenfocando de la ley de Dios, del propósito de Dios, que fue el caso de Elí. Se fue desenfocando y se fue quedando ciego. Se fue quedando ciego. Eso es lo que muestra la palabra. Y también estaba hablando del caso de Isaac. Nos enseñaba cómo cuando Isaac se fue desenfocando de la ley de Dios, se fue quedando ciego. El hijo de Abraham, el padre de la promesa, se fue desenfocando del propósito de Dios, y eso se reflejó también en una ceguera física. Acá se refiere a esa ceguera espiritual, a una persona que está desenfocada, cuando habla de que no hay comunión entre tú, que tienes luz, tú que ves la palabra, y una persona que se va desenfocando de esa palabra, de ese propósito de Dios, de esa voluntad de Dios. No hay comunión porque esa persona no tiene ley. Volvemos a lo mismo. Si usted mira el lazo que une todos estos términos, incrédulo, injusto, tinieblas, son personas sin ley. Ahora, dice, pero qué comunión, más grande todavía, qué concordia hay entre Cristo y Belial. Y Belial es una palabra que es uno de los nombres que se le atribuyen a Satanás. Desde el Antiguo Testamento, es una palabra hebrea, ni siquiera es griega, aunque se usa acá en el Nuevo Testamento. Belial es uno de los nombres que se atribuye a Satanás en hebreo y significa indigno sin ley. Eso significa Belial, indigno sin ley. ¿No nos está hablando Dios de lo mismo? ¿Qué concordancia hay entre una persona que pertenece a Cristo, que tiene límites, que se los puso Cristo mismo, a una persona que no tiene ley porque no respeta a Cristo y todos sus límites? ¿Qué concordancia puede haber? Entonces, en realidad, aquí hay un énfasis muy grande en lo que es la ley como tal. ¿Ok? Satanás, no te unas, dice la palabra entonces, no te unas ni hagas yugo con el que no respeta la ley ni cree en ella. Esa debería ser la característica. Aquí no estamos hablando de quién es cristiano evangélico y quién no. Aquí no estamos hablando de quién va a la iglesia y quién no. No se una con los que no van a la iglesia. Tal vez no vaya a la iglesia, tal vez no se congregue. La pregunta es, ¿qué concepto tiene respecto a la ley? ¿Qué postura toma respecto a las palabras de Dios? Y tengo que decir que conozco en cantidades personas que no se congregan en una iglesia cristiana, pero que tienen un temor por la palabra de Dios impresionante, que tienen un respeto por la voluntad de Dios, por los principios, como también tengo que llamar a exhortación a la congregación, como también tengo que llamar a la iglesia a la exhortación, a decirle, venga iglesia, ¿qué tanto estamos respetando los principios de la ley de Dios? ¿Qué tanto pesa para mí que la palabra de Dios diga, no mentirás, no robarás, no levantarás falso testimonio? Eso para mí debería tener peso. Y ahí podría decir, podemos formar dentro de la misma congregación uniones, alianzas. Cuando todos dos respetamos la palabra de Dios, respetamos la ley de Dios. ¿Por qué? Porque entonces dice el versículo 16, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Aquí ya el énfasis no es en los ídolos. Obviamente los ídolos también son un ente que no tienen ley, no creen en la ley de Dios, pero al fin y al cabo son cosas muertas. Son cosas que no tienen efecto alguno, un muñeco de barro, un muñeco de palo, en fin. Pero aquí el énfasis no es en los ídolos, sino en nosotros. Está diciendo que nosotros somos templo de Dios. ¿Qué quiere decir con eso de templo de Dios? Quiero ir a Lucas capítulo 1, versículo 21 y 22. Lucas capítulo 1, versículo 21 y 22 dice, el pueblo estaba esperando a Zacarías. Estamos hablando del papá de Juan el Bautista.
cuando se le dio el anuncio que iba a tener un hijo con su esposa Isabel, cuando se le dio el anuncio, ¿dónde se le dio? Él fue escogido para esa época como sumo sacerdote y entró en el templo. Ahí utiliza la misma palabra que está utilizando acá. Nosotros somos ese templo. ¿Pero para qué servía ese templo? Dice que él entró en el templo, el pueblo estaba afuera esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Zacarías estaba dentro del templo. ¿Y qué pasó dentro del templo? Pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Y les hablaba por señas y permanecía mudo. ¿A qué entraba el sacerdote al templo? ¿Cuál era la función del templo en ese entonces? ¿Para qué entraba el sumo sacerdote una vez al año al templo de Dios, al lugar santísimo de Dios, a recibir palabras? Era el santuario donde se buscaba la dirección y la ley de Dios. Esa era la función del templo. Se buscaba la presencia, la palabra, la dirección. ¿Qué es lo que Dios quiere ahora para su iglesia? ¿Qué es lo que Dios quiere ahora para su pueblo? Y viene el apóstol Pablo aquí en 2 de Corintios y nos dice, mire, nosotros como colaboradores de la obra de Dios, nosotros como colaboradores de Cristo, que estamos en formación, ahora somos ese templo, nosotros somos ese santuario donde la gente viene a buscar la ley. Esa es la parte trascendental de las alianzas que tú unes. Porque si tú te unes con alguien que no respeta la ley, tú dejas de ser luz para transmitir esa ley. Porque te empiezas a enfocar, te empiezas a desenfocar más bien, para enfocarte ahora en lo que esta otra persona quiere. ¿Qué sucede cuando te dejas desviar? ¿Qué sucede cuando la iglesia se aparta de la luz de Cristo? Cuando forma una alianza y otro lo jala, y por compromiso, ya sea moral, ya sea económico, ya sea psicológico, no sé, familiar, por compromiso termina quebrantando la ley. Cuando venga el mundo a buscar en el templo, en el santuario de Dios, esa ley, ¿dónde la va a encontrar? No, la quebrantamos, ¿por qué? Por un plato de lentejas. La quebrantamos por unas cuantas ayudas, unas cuantas cosas. Y eso es lo que la palabra dice, no es posible. No es posible que nos unamos, no es posible que formemos yugos, no es posible que un cristiano haga esa clase de alianzas, porque le van a repercutir en la ley que está plantada en su corazón. Por eso también da promesas, por eso la palabra también da promesas a aquellos que no se unan y que sigan siendo luz, que sigan siendo creyentes, que sigan siendo justos, que sigan siendo de Cristo, que sigan siendo todas estas características que presenta acá, que sigamos siendo creyentes. ¿Qué promesas? Versículo 16 sigue diciendo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Qué promesa hay para todo aquel que permanezca siendo ley de Dios? Que la transmita no solamente de forma verbal, sino de forma vivencial. Que la viva, que la practique. ¿Qué promesa hay? Primera, andaré, habitaré. Y la palabra habitaré allí significa morar, residir, quedarse allí. La presencia de Dios se va a quedar en su casa siempre y cuando la ley no sea quebrantada. Entonces ahí vemos la gravedad. Si usted deja que a su casa entre una persona que no respeta la ley y empiece a imponer nuevas reglas, empiece a vivir conforme a esas reglas, usted va a tener que vivir conforme a las reglas que van en contra de la ley. Y la presencia de Dios no habita en medio del pecado. La presencia de Dios va a salir de su casa. Usted debe de lograr que permanezca siempre la ley dentro de su hogar.
que siempre se rija bajo la palabra de Dios. Entonces, cuando usted hace eso, la palabra de Dios promete que habitará allí. Y la palabra andaré significa caminar alrededor de o entre. La palabra de Dios en Isaías dice que Jehová nuestro Dios será fuego alrededor y llama que quema dentro. Llama de avivamiento dentro, pero protección alrededor. Habitaré y andaré. ¿Qué significa el hecho de que Dios habite allí en medio nuestro? Voy a darle algunos textos bíblicos que usted en su casa puede buscar, puede analizar, puede estudiar. No los vamos a buscar todos exactamente por cuestión de tiempo, pero mire, le invito a que usted los analice. Por ejemplo, ¿qué me garantiza a mí el hecho de que Jehová mi Dios habite y ande dentro de mi casa? Romanos capítulo 8, versículo 11. Me garantiza la resurrección de los muertos. Me garantiza que el día que Jesucristo venga, así yo ya haya muerto, resucito. Me voy a ir con Él. Me voy a ir en la presencia. Y si no me he muerto, me garantiza el reino de los cielos. Que no se vaya a quedar usted sin el reino de los cielos, que no se vaya a quedar la iglesia sin el reino de los cielos por no permanecer en la ley, por haber formado una alianza, por haber formado un yugo con alguien que no respeta la ley de Dios, que no ama la ley de Dios, que no aprecia ni valora ni cree en esa ley de Dios. No, que permanezcamos como creyentes, que permanezcamos como fieles y que garanticemos con eso de que el día que Jesucristo venga, yo me voy con Él. Y si me he muerto, tengo la garantía de que me voy para el reino de los cielos. Ahora, cuando usted persevera también en esa ley de Dios, dice Colosenses 3:16, y que habite y sobreabunde la palabra de Dios en nuestra casa. No va a faltar palabra de Dios, dirección. Si usted persiste en permanecer en la ley, no va a faltar dirección para su casa. No va a faltar una palabra de aliento en medio de las dificultades. Siempre Dios le va a estar mostrando hacia dónde ir. Muchas familias son las que nos preguntan constantemente, ¿y cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? Permanezca en Él, consulte su ley constantemente y usted se va a dar cuenta que todos los días Dios le da dirección para usted y para toda su familia. Gloria a Dios por eso. Pero también en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5 me enseña que mientras Dios, el Espíritu de Jehová, habita en mi casa, yo voy a tener la oportunidad de aprender a vivir por fe. Voy a tener la oportunidad de aprender a vivir por fe. Y esto no es fácil. Puede sonar muy fácil, puede sonar muy sencillo. Pero aprender a vivir por fe es que tu familia va a empezar a desarrollar y a hacer cosas que regularmente no tienen lógica, que regularmente no harías en otra condición, no las aplicarías en otra condición. Esa es una familia que crece, es una familia que, wow, es de bendición, no solamente para sí misma, sino para los demás. Es una familia que no se rige simplemente por lo que tiene en su bolsillo, sino que es una familia que proyecta hacia afuera y le enseña a las demás personas que cuando no hay de dónde, es que más sobreabunda en mi casa. Es una familia que se atreve a dar pasos y conocer más a Dios a través de esos pasos que da, aun cuando el mundo dice no es posible. Aprendemos a vivir por fe cuando el Espíritu de Jehová está caminando en medio de nosotros. Y aprendemos que el Espíritu de Jehová camina en medio de nosotros cuando perseveramos en la ley de Dios y no formamos alianzas que nos apartan de esa ley. Así vamos a poder ser colaboradores de la obra de Cristo y no una piedra de tropiezo para este mundo, no una piedra de tropiezo para todo lo que quiere esta humanidad. Ahora, dice el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Siguiente promesa. Dice, salga de en medio de aquellos incrédulos, salga de en medio de ellos, no forme alianza con ellos,
Y esas palabras en realidad traen remembranza de Isaías cuando le profetizaba al pueblo de Israel que iba a salir de Babilonia, que iba a ser rescatado de Babilonia. Les dice Isaías: salgan de en medio de Babilonia, salgan de ahí, que ya yo he pagado el precio. Pero ¿para dónde tenía que salir el pueblo de Israel después de 70 años de cautiverio? Tenía que salir al desierto, tenía que salir a caminar hasta la tierra de Jerusalén, donde había una ciudad completamente destruida. Tenía que desarrollar fe. Y Pablo viene y utiliza nuevamente estas palabras diciéndole al pueblo: salgan, salgan. Y tal vez el salir de en medio de los incrédulos involucre una gran fe. Así como el pueblo de Israel le involucraba, le demandaba una gran fe salir de Babilonia. Iglesia, tal vez en este momento romper alianzas y nexos y yugos que hayas formado requiera de fe. Requiera salir al desierto donde solamente vas a vivir de la mano de Dios. Requiera ir a mirar una ciudad destruida que por el pecado tú permitiste que se destruyera, pero Dios te está prometiendo: yo te recibiré, yo voy a volver a construir, yo voy a hacerlo. Fe en la palabra de Dios. El pueblo debía de arriesgarse a salir a una tierra que muchos de ellos ni siquiera conocían, porque nacieron en cautiverio, nacieron en Babilonia, y Dios les está diciendo: salgan. Pablo está volviendo otra vez a traer remembranza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto jamás lo va a entender una compañía que no cree ni respeta la ley de Dios. Tú vas a querer dar pasos de fe, tú vas a querer dar pasos y romper todo nexo, y una persona incrédula te va a decir: pero usted se embobó, pero usted ¿cómo se le ocurre? Y te va a hacer piedra de tropiezo, te va a hacer daño, te va a amarrar, te va a hacer de estorbo en tu crecimiento espiritual. Pero la palabra de Dios dice: salgan en medio de ellos y yo los recibiré. Los recibiré, y dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La clave de esta relación en que está ofreciendo Dios a todos aquellos que salgan de en medio de la esclavitud, de los yugos que hemos formado, la clave de toda esta relación que Dios nos está proponiendo está en el amor. Por eso utiliza el ejemplo de un padre y su hijo. Porque es que es una paternidad con autoridad amante. Es una paternidad que mezcla las dos cosas: autoridad y amor. Esa es la educación de un padre para con su hijo. Mezcla ambas cosas: disciplina, pero amor. Un amor incondicional. Por ese amor y por esa disciplina también Dios promete y se compromete a ser el sustentador, a ser el protector, a ser el consejero, a ser el guía, pero también a ser el libertador. Esa es una promesa que Dios está haciendo, una promesa que Dios le está haciendo a su pueblo, y le está diciendo: yo voy a ser tu Padre, tu proveedor, tu Señor, tu Salvador, tu protector, a todo aquel que se libere del yugo que ha formado de esclavitud, de todo ese yugo que ha hecho poco a poco, a través de todos esos actos. Entonces, iglesia, ¿qué hacer? ¿Cuál debe ser el paso a seguir de nosotros como iglesia para poder ser colaboradores de Cristo en formación? Estamos. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice el capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas de que Él nos va a recibir, de que Él va a ser nuestro Padre, nosotros vamos a ser sus hijos, de que Él está prometiendo habitar en medio de nosotros, andar en medio de nosotros, que Él está prometiendo una resurrección fija. A través de todas estas promesas, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Miren lo que está mezclando aquí: carne y espíritu.
En realidad lo que me está diciendo la palabra es, carne es todo lo que yo hago, los deseos de la carne, las pasiones de la carne. Y espíritu es todo aquello que yo soy. Es lo que yo soy, lo que Dios forma también en mí. Mi hacer y mi ser deben ser limpios para yo poder agradar a Dios. Y a eso es lo que llama la Biblia santidad. Cuando mi ser y mi hacer van de la mano. Cuando tenemos esos dos medios conjugados allí. Lo que me está diciendo la palabra de Dios, yo no solamente puedo limpiar mi ser. Yo no puedo decir que yo soy bueno, pero me relaciono con personas malas. Yo no puedo decir que soy un buen elemento, pero hago alianzas, hago ciertos yugos con personas que no respetan a Dios. No hay comunión, no hay congruencia en ello. Mi ser y mi hacer deben ir de la mano. Y así dice entonces ese versículo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad es algo que lo perfeccionamos todos los días. Ganarse la libertad, ganarse el perdón de los pecados, es algo que lo recibimos desde el principio. Pero iglesia, la palabra de Dios nos está diciendo, perfeccionemos esa santidad. ¿Cómo? Muchas veces la santidad no la estás perfeccionando, es por las formas en que te estás relacionando, es por las formas en que te estás uniendo. Necesitamos liberarnos de todo yugo de esclavitud, de toda cosa. Y yo quiero invitar a la congregación a que se proponga hoy liberarse de todo yugo de esclavitud, todo aquello que lo está atando, lo está invitando, lo está incitando a no cumplir la ley de Dios. Tal vez usted ha formado yugos al recibir ayudas, tal vez usted ha formado yugos al recibir consejo o aliento en momentos de dificultad. Tal vez usted se ha vendido su primogenitura en tiempos pasados y eso lo tiene atado en este momento, pero que usted delante de la presencia de Dios tome la decisión de decir, yo quiero salir al desierto. Yo quiero salir al desierto voluntariamente y decirle al Señor, yo dependo de ti, yo dependo de tu palabra, yo dependo de tu ley y todo aquello que esté quebrantando tu ley no me sirve. No me sirven alianzas con personas o con seres, con entidades que no respeten tu palabra. No me sirve eso porque no va conforme al propósito que Dios tiene para mi vida. Yo le quiero invitar a que usted reflexione en aquellas cosas que le están haciendo piedra de tropiezo. Aquellas relaciones que están siendo dañinas para usted. El Señor está diciendo hoy, no tengas miedo. Iglesia, no tengas miedo. No tengas miedo en abandonar. No temas en soltar. El Señor tu Dios está contigo y ha prometido ayudarte, socorrerte, darte la mano en todo tiempo. Sal al desierto a disfrutar de la presencia de Él. Cierra tus ojos y dile al Señor, Señor, hoy yo quiero romper con esta atadura. Y menciona la atadura. Tú sabes qué es lo que te impide. Tal vez es un compañero de trabajo, tal vez es personas que influencian, personas que hablan, personas que dicen, y tus oídos se han prestado para ello. Yo renuncio a todo aquello que no tiene temor de tu ley, que no tiene respeto por tu palabra. Yo renuncio a todo aquello, Señor amado, que no viene de ti, para poder vivir solamente conforme a tus propósitos. La palabra de Dios dice que Jesucristo nos enseñaba, llevad mi yugo. Mientras tú formes yugo, mientras tú hagas alianzas con Jesucristo, tú vas a ir al lugar donde Él quiere llevarte. Ese es un yugo que sí queremos, hermano, que sí queremos hacer. En vez de llevar el yugo del mundo, el yugo de los compañeros que no temen a Dios, la palabra de Dios te está invitando. Toma el yugo de Jesucristo, porque el yugo del mundo trae cansancio. El yugo del mundo trae agotamiento, mientras que el yugo de Cristo nos promete que hallaremos descanso para nuestra alma, que hallaremos descanso para nuestro ser. Y en el nombre de Cristo Jesús,
Ahora, Señor, declaramos, queremos llevar tu vida. Tus promesas, Señor amado, son reales. Las promesas que tú acabas de hacer a tu iglesia en este texto bíblico son reales. Yo las tomo para mi vida porque yo quiero que tú andes y camines en mi casa. Que tú encuentres en mi casa un lugar donde se cumple la ley, donde se cumple la palabra, de manera que tú puedas reposar, que tú puedas, Señor, descender en esa casa y pasearte. Ningún miembro de mi familia, Señor, puede pasar por encima de la ley de Dios, porque la ley de Dios reina en este hogar. La ley de Dios reina en mi corazón, reina en mi ser. Que tú puedas, Señor amado, ser fuego alrededor de mi casa y fuego dentro de ella, fuego protector alrededor de mi casa, porque encuentras allí un lugar desde donde tu ley y tu palabra es transmitida y regada a la nación. Yo te doy la honra, Señor, te doy la gloria y te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que tú me das de ser templo nuevamente tuyo. Es la mejor forma en que puedo colaborar en tu reino, siendo templo para transmitir tu palabra, para ser un santuario de tu ley, ser un santuario de santidad y de pureza para las naciones. Te doy toda la honra y toda la gloria, bendito Dios, pongo tu iglesia delante de ti y te quiero suplicar especialmente, Señor, que seas tú permitiendo que este día de reposo que hemos dedicado para ti sea de bendición, santificándolo delante de tu presencia. En Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Dios le bendiga, iglesia.